Bueno, chicos y chicas, entonces vamos a iniciar la grabación nuevamente. Eh, los saludo, muy buenas noches para todos y para todas. Qué interesante que hayan acudido pues al llamado de este espacio. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Diana Clemencia Grisales Rincón, de formación pues trabajadora social y con la maestría en educación y desarrollo humano. Entonces, como saben, pues el tema que nos convoca hoy es el asunto de los juvenicidios que acontecen precisamente pues en nuestro territorio y en ese sentido, pues la idea hoy precisamente es poder compartir sobre estos, digamos, este nuevo concepto que en algunos escenarios, digamos, no es tan reconocido. Bien, estoy en este momento compartiendo la pantalla. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, señora. Sí, Listo, señora. bueno, muy bien. Listo, entonces recuerden que pues vamos a tener, digamos, como primero este espacio de hacer el ejercicio, la presentación, luego vamos a tener un espacio de conversación, digamos que para precisamente conocer también sus apreciaciones, sus experiencias y pues con lo que se llevan el día de hoy, ¿cierto? Entonces, lo primero es contarles entonces, nos convoca el tema de los juvenicidios en Colombia. Lo hemos denominado luchas entre las violencias físicas y simbólicas. Entonces, vamos a partir por comprender qué es este concepto de juvenicidio. Resulta que este concepto de juvenicidio, digamos que parte desde el año 2005, realmente es un concepto muy nuevo, ¿sí? Y precisamente digamos que uno de sus principales exponentes es Valenzuela y también Germán Muñoz, digamos, en Colombia. Germán Muñoz nos trae digamos, nos sitúa sobre lo que significa este concepto como tal y nos habla sobre aquellas prácticas salvajes que han sido aplicadas reiteradamente a jóvenes en América Latina y probablemente en el mundo entero, en ausencia o como lo ponen acá, más bien en conveniencia o incluso protagonismo del Estado. Y tristemente con alto grado de aceptabilidad social. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a estar conversando precisamente sobre aquellas distintas violencias, tanto físicas como simbólicas, que, digamos, atañen a nuestros jóvenes o que implican a nuestros jóvenes, en donde además de esto ubicamos también la responsabilidad del Estado frente a esas violencias, ¿cierto? Entonces, digamos que no es, está distinto el concepto de homicidio, ¿cierto? Como lo pueden ver, se denomina juvenicidio. Eh, y es para hablar precisamente de esas muertes de nuestros jóvenes, ¿cierto? Pero además de las muertes, también aquellas violencias simbólicas, ¿sí? Que atraviesan elementos que tienen que ver con la estigmatización, con el prejuicio, ¿cierto? Que finalmente, de cierta manera, validan digamos, esa violencia hacia nuestros jóvenes. Acá un poco para que digamos, hacerme entender en cuanto quiero hablar de la implicancia del Estado frente a las violencias atribuidas a nuestros jóvenes, pues quise traer una imagen precisamente alusiva al estallido social, ¿cierto? Del año 2020, en donde estamos encontrando que en este caso, pues, un joven que perdió un ojo durante la intervención, pues en este caso del SMAT, ¿cierto? En este caso, pues ganó esa batalla frente a digamos, frente al Estado, demostrando la implicancia del mismo digamos, en este hecho violento, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que quiero dar un poco hoy la conversación de cómo el Estado interviene en estas violencias, sea de manera física o simbólica. Por otro lado, entonces, encontramos, digamos, otros hechos sociales que demuestran este asunto y es precisamente las denominadas ejecuciones extrajudiciales. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Por lo menos 6.402 colombianos inocentes
fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate. Creo que esto es un elemento que de pronto varios de nosotros hemos venido conociendo, ¿sí? Sabemos que a partir de, especialmente, digamos, del año 2012 se empieza a visibilizar o se empieza a un poco a conversar más bien o a salir a la luz el asesinato de jóvenes que en este caso sabemos que a partir de las distintas investigaciones que se han dado, pues sabemos que han sido, digamos, los miembros de la fuerza pública los que precisamente han estado implicados en el asesinato de estos jóvenes. Permítame en un momento que veo que por acá tenemos más personas que están intentando ingresar. Vamos a ver. Creo que ya, bueno, si ustedes ven que hay más gente que quiera ingresar y le pueden dar a admitir, por favor me van colaborando allí con esto. Listo. Entonces, hablamos de esas ejecuciones extrajudiciales, entonces ahorita situamos un hecho que es el estallido social, ¿cierto?, del 2020-2021, donde hablamos entonces de una implicancia allí del Estado. Ahora tenemos otro fenómeno social que es precisamente estas ejecuciones extrajudiciales, donde estamos hablando de más de 6.000 jóvenes asesinados y presentados ilegítimamente como bajas en combate. Encontramos otro elemento supremamente grave, digamos, dentro de lo que sucede en Colombia con nuestros jóvenes y es el asunto de la desaparición forzada, ¿cierto? Entonces, tenemos que hasta el 31 de julio del 2022, el total de víctimas de este hecho es de 80.742 personas, de los cuales 68.597 son hombres y 9.311 mujeres, 2.833 sin información y una persona intersexual. Los principales presuntos responsables de las desapariciones son los grupos paramilitares, con 26.691 casos, y las guerrillas, con 10.499 víctimas. Esta es una información que nos la suministra el Centro de Memoria Histórica. Bien, entonces, para todos aquellos que se empiecen un poco como a interesar en este asunto, en este concepto que es, como les digo, es un concepto que ni siquiera lo ha tomado la RAE, ¿cierto? La Real Academia de la Lengua Española, o sea, es un concepto demasiado nuevo y pues que ha sido creado precisamente por José Manuel Valenzuela a partir de la desaparición y el asesinato de 44 jóvenes en Ayotzinapa, ¿sí? Por eso precisamente el libro se denomina Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España, y es precisamente para, digamos, a partir del asesinato y la desaparición de estos jóvenes en Ayotzinapa, pues José Manuel Valenzuela crea este concepto de juvenicidio precisamente para demostrar cómo el Estado pues estuvo como tal implicado en la desaparición de estos jóvenes. Sabemos entonces que estos jóvenes fueron personas que salieron a manifestarse en Ayotzinapa, pues México, a manifestarse y resulta, pues desde luego por las condiciones precarias pues en las que estaban viviendo, y resulta que en el camino fueron llevados bueno, fueron desaparecidos en buses, ¿cierto? Y luego fueron llevados a otros lugares donde sus cuerpos fueron incinerados, ¿sí? Y solo, digamos, hasta hace más o menos unos 3 años se vino a empezar a evidenciar la implicancia del Estado frente a estas desapariciones, ¿sí? Bien, entonces aquí en este libro que les estoy contando, pues precisamente se aborda el concepto de juvenicidio desde distintos escenarios latinoamericanos, incluso por ejemplo desde Brasil, para hablar precisamente o hacer alusión a todo el tema del racismo, ¿cierto?, hacia la población negra, quienes han sido, digamos, los principales por decirlo así, víctimas de la persecución
en este caso, las fuerzas militares en Brasil, precisamente por el asunto étnico, ¿cierto? Entonces, como también la cuestión de juvenicidio, como nos vamos a dar cuenta, trasciende muchas cuestiones hasta llegar al punto precisamente de que nos da cuenta de cómo el asunto de los prejuicios, de los estereotipos hacia la población puede llevar incluso hasta validar el asesinato, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, hablamos de la población negra, de la población afro, quien ha sido víctima precisamente de este juvenicidio por cuestiones étnicas, ¿cierto? Y como lo vamos a ver también, si a las cuestiones, digamos, a este asunto de lo étnico le complementamos con que se vive en unas condiciones de pobreza, de miseria, pues eso lleva a que la persecución incluso y que la estigmatización sea más alta. Bueno, por otro lado, entonces, en este libro se aborda el capítulo denominado Juvenicidios en Colombia, Crímenes de Estado y Prácticas Socialmente Aceptables, escrito por Germán Muñoz González, comunicador social, ¿sí? Quien precisamente, digamos, en Colombia es la persona que desarrolla pues este concepto, ¿sí? Entonces, ya, como les dije, José Manuel Valenzuela lo desarrolla para México y Germán Muñoz González lo desarrolla precisamente para Colombia. Bueno, entonces en ese orden de ideas, en este capítulo, Germán Muñoz nos hace alusión al asunto de los falsos positivos y lo denomina como el juvenicidio más significativo y atroz de la reciente historia de Colombia, ¿cierto? ¿Por qué entonces denominarlo como lo más atroz en la historia de Colombia? Porque, bueno, primero estamos hablando de más de 6.000 jóvenes, ¿cierto?, que han sido desaparecidos, que han sido asesinados en nuestro país, pero lo más grave o lo que más, digamos, agrava acá el asunto es que precisamente estos asesinatos fueron cometidos por miembros, pues, como tal de la fuerza pública, lo que ha sido incluso validado, verificado a través de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, eso, pues, desde luego agrava mucho más el asunto, porque se considera que en este caso, digamos, esa institución, pues, debe de estar precisamente para velar por el bienestar de la población y no, digamos, cometer estos delitos, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces, los falsos positivos hacen referencia a un tipo específico de ejecución extrajudicial empleada por las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Lo definimos como asesinatos intencionales, ¿sí? Entonces aquí hay una cuestión, es intencional, no es un hecho aislado como incluso quisieron hacerlo ver en su momento, sino que era una cuestión sistemática, ¿cierto? Fueron asesinatos sistemáticos, intencionados, que en ese caso pues estuvieron ordenados, ¿cierto? Y nos están diciendo de civiles colombianos, o sea, estamos hablando de nuestra población civil, que es la población a la que se debe de proteger, ¿cierto? Y que en este caso fueron los que estuvieron allí, pues implicados, los que fueron asesinados, ¿cierto? Pues estamos hablando de poblaciones campesinas, pero también de pues jóvenes también en las zonas urbanas. Y que lo que agrava aún más el hecho, fueron presentados como muertos en combate con el objetivo de mostrar resultados exitosos, ¿cierto? Entonces, uno de los elementos que acaba de agudizar este asunto es que precisamente cada vez que se daban estos denominados resultados por parte de las fuerzas militares, pues eran recompensados y con beneficios económicos, ¿cierto? Entonces, recompensados con qué? Con descansos, con vacaciones, con ascensos y, como lo está diciendo aquí, con beneficios económicos, bajo la llamada política de seguridad democrática, ¿cierto? De los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y una política denominada o encaminada a combatir las organizaciones de la guerrilla y el terrorismo. Bien, en ese orden de ideas, entonces, estamos hablando de más de 5.000 asesinatos, de los cuales la mayoría corresponden a jóvenes de sectores populares y campesinos. O sea, estamos diciendo que los jóvenes que fueron víctimas, que fueron asesinados,
eran jóvenes de sectores populares, ¿cierto? O sea, de sectores que viven en unas condiciones de marginalidad, de sectores que son receptores de población migrante, de sectores, pues, desde luego, donde hay dificultades para el acceso al trabajo, a la salud, ¿cierto? O sea, donde no hay posibilidades de tener una vida digna. Es decir, que estos jóvenes eran los que eran cautivos ya precisamente para llevárselos, ¿sí? Y posteriormente ser asesinados. Según datos entonces de la Procuraduría, de los más de 5.000 procesos, el 52% está en trámite y el 48% ya fueron tramitados. De estos últimos, que corresponden a casi 3.000 casos, el 45% fueron cerrados, ¿sí? En estos llamados falsos positivos, que sabemos que son esas ejecuciones extrajudiciales, entonces encontramos los denominados los jóvenes de Soacha. Sabemos pues que Soacha es, digamos, como una localidad ubicada en Bogotá, ¿cierto? Un municipio cercano a Bogotá, en donde en agosto del 2008 se dio a conocer a la opinión pública el homicidio de varios jóvenes de Soacha, ¿cierto? Por parte de las fuerzas militares, los cuales fueron presentados como miembros de grupos subversivos, de bandas criminales y de delincuencia común, abatidos en combate. El escándalo fue bautizado por los medios y los responsables con el eufemismo de falsos positivos. Entonces, aquí hay un concepto que es muy importante. Y ¿hay alguien que tiene abierto el micrófono, por favor, que lo pueda cerrar? El concepto de eufemismo, ¿cierto? Resulta que existe una escritora que se llama Neila Pardo y es precisamente una persona que nos invita a realizar el análisis crítico de los discursos, ¿cierto? Para poder entender también cómo mucha información es invisibilizada o incluso, digamos, desvalorizada de acuerdo a la manera en la que se menciona. Entonces, un eufemismo precisamente hace alusión, ¿cierto?, a esas otras palabras que se utilizan para poder restarle importancia a un hecho, ¿cierto? Entonces, quiero que me entiendan lo siguiente. No es lo mismo, digamos, para la época, ¿cierto? No era lo mismo decir falso positivo que, digamos, a la sociedad entera. Si a ti te dicen por primera vez falso positivo, pues quizás no lo relaciones con que tiene que ver con el asesinato de alguien, ¿cierto? Y menos que fue por la fuerza pública. Entonces, quiere decir que en ese sentido, al crearse o a tener ese concepto, pues simplemente las personas no teníamos la oportunidad de enterarnos de una manera certera y de una manera clara de lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Sino que, por el contrario, digamos que había una dispersión de la información, ¿sí? De hecho, este concepto de falso positivo fue muy utilizado, no sé si de pronto lo recuerdan, en la época de la pandemia, cuando no se sabía si tenías COVID o no tenías COVID, entonces eras un falso positivo, ¿cierto? O sea, digamos que hay muchas pruebas que salen así, incluso hasta para hablar de una prueba de embarazo, si no estaba, digamos, bien señalizado allí, pues el símbolo que representa si estás embarazado o no, pues también se denomina una prueba que es un falso positivo, o sea, no se sabe si eso no es. Pero en un asunto tan complejo que tiene que ver precisamente con asesinato de jóvenes, pues era una palabra que para la época, digamos, caía muy bien, ¿cierto? Porque precisamente dispersaba, disminuía la importancia del hecho. Entonces, ahí está la cuestión, que no es lo mismo hablar de falso positivo, hablar de ejecución extrajudicial por fuerza pública, ¿cierto? O sea que ya, si se denomina de la última manera que les menciono, pues ya crea otro imaginario, crea otro concepto y además pues se da otra realidad del hecho, ¿cierto? De hecho, se está ya mencionando quién es el responsable, mientras que en un concepto como falso positivo, pues no se tiene claridad del concepto. Bien, entonces desde enero del mismo año, del 2008,
las madres de los jóvenes desaparecidos iniciaron su trasegar en búsqueda de justicia entre la incertidumbre de no saber el paradero, ¿cierto? Y la negligencia de las autoridades, de no saber el paradero de sus hijos y la negligencia de las autoridades. Por el contrario, lo que encontraron fue indiferencia y pocas puertas se abrieron. Miren, esto es lo más complejo. Imagínense ustedes esta situación, o sea, estamos hablando de madres, ¿cierto?, que habitan en un territorio como Soacha, que es precisamente digamos, un escenario de alta vulnerabilidad social, donde el nivel de desempleo está por encima del 12%. Entonces, personas que viven del día a día, ¿cierto? En ese escenario de esa lucha diaria, de esa lucha por la subsistencia en un escenario de precariedad, imagínense ustedes además el asunto de tener un hijo desaparecido, ¿cierto? Ya de hecho, digamos, la situación es lo suficientemente grave, ¿cierto? Lo suficientemente angustiante. Ahora imagínense tenerse que enfrentar ante la indiferencia social, ¿sí? De ir y de tocar puertas, de decir, oiga, mi hijo está desaparecido y que, por el contrario, digamos, te cierren las puertas, ¿sí? Pero como lo dicen, incluso, digamos, una de las madres de Soacha, se tuvieron que enfrentar a que la misma gente les dijera, es que si eso le está sucediendo a su hijo es porque se lo merece, es porque algo hizo, ¿sí? Es decir, enfrentarse al juicio social, a esos prejuicios, ya que desde luego son demasiado, pues, lastimosos, ¿verdad? O sea, hacen muchísimo daño. En este sentido, entonces nos dicen que la impunidad ya se había incrustado en el subconsciente social y la tornaron aceptable, convirtiendo el dolor de quienes padecen esta oscura realidad en un evento más que solo conmociona porque no cabe esperar justicia, ¿sí? O sea, en un escenario en el que la impunidad, en el que la misma sociedad te juzga, en el que los mismos medios de comunicación entonces empiezan a decir que tu hijo, ese niño que salió de tu casa, entonces resulta que ahora lo están vinculando con un grupo armado, ¿cierto? Como en ese caso, digamos, para la época los vinculaban con la guerrilla. Entonces, que tras de la carga que tienes de tu hijo desaparecido empiezan a salir noticias, ¿cierto? De estos jóvenes asesinados supuestamente en combate, ¿sí? Entonces nos encontramos incluso ante un escenario en el que pues la impunidad, ¿sí? Empieza a ser incluso como su mayor representante, ¿cierto? Como lo expresa Liliana María Uribe, una defensora de derechos humanos, en Colombia durante décadas se ha determinado el exterminio de la diferencia, sustentándolo normativamente y afinándolo con discursos de justificación de la muerte y la represión social. Más grave aún, que se suma a la tragedia de la pobreza, someter a quienes la padecen a una particular pena de muerte, ¿sí? O sea, estamos en un país en el que nuestros jóvenes están en un escenario que incluso avala su muerte, avala sus asesinatos. ¿Y cómo los avalan? Pues a través de los discursos, ¿cierto? Esos discursos que estigmatizan, esos discursos que precisamente pareciera que regularan o normatizaran esas muertes violentas de nuestros jóvenes. Entonces, no solamente nos enfrentamos ante un escenario de la pobreza y de la miseria y ante las pocas oportunidades, sino también ante el mismo aval social que regula estas muertes violentas. Tenemos entonces acá una imagen de nuestros jóvenes pues asesinados de Soacha. Algunas víctimas trabajaban, eran ayudantes de construcción y ayudantes de bus, conductores. Uno de ellos era administrador de un restaurante, un casino. Otros apoyaban en sus casas con el diario vivir. Tomaban cualquier trabajo digno que les diera la posibilidad de apoyar a sus familias. Definitivamente no eran jóvenes delincuentes, no eran asesinos ni secuestradores, no pertenecían a bandas delincuenciales, no tenían técnicas ni estrategias de mando en combate. Bien, desde que el presidente dijo que nuestros hijos eran delincuentes, la gente del barrio lo mira a uno mal.
Es como si uno hiciera algo malo o como si mi hijo fuera de verdad malo. Eso me desespera, pero por eso no voy a descansar hasta limpiar el nombre de mi hijo y el de los demás chicos. ¿Sí? Esta es una narración que precisamente la manifestó una de las madres de los jóvenes asesinados de Soacha, en donde indica que el presidente, pues precisamente de la época, salió en los medios de comunicación indicando que estos eran jóvenes delincuentes, ¿sí? Que eran jóvenes vinculados a grupos armados y que por eso pues habían sido dados de baja, ¿cierto? O sea, habían sido asesinados. Entonces, aquí es precisamente donde la voz de alguien que pues lidera un país, ¿sí? Es presentado por todos los medios de comunicación, estamos hablando por los medios de comunicación visuales y escritos, ¿sí? Mandando un mensaje a la sociedad y que en ese sentido ese mensaje pues realmente genera algo que se denomina cognición social, es decir, genera unas maneras de pensar, ¿sí? Que Theo Van Dyck precisamente es el referente teórico que nos habla sobre el asunto de la cognición social, de cómo esa cognición social pues se crea a partir de los discursos, ¿cierto? O sea, cómo la manera en la que cada uno de los que estamos acá pensamos es también el resultado de los discursos que hemos escuchado. Entonces, esos discursos que nos llegan por distintos medios visuales, escritos, narrativos y demás, pues precisamente generan nosotros ese proceso de cognición social, ese proceso, digamos, de aprendizaje, de maneras de pensar, de representaciones sociales, incluso si lo queremos denominar así. Y en ese sentido, esas maneras de pensar, pues son posteriormente llevadas ¿qué? A la acción, ¿cierto? Entonces, si a usted digamos en este caso, la figura del presidente le está indicando que estos jóvenes son unos delincuentes, pues entonces empieza a generarse un proceso incluso de credibilidad frente a ese discurso y en ese sentido a avalar, ¿cierto? A avalar el discurso y por lo tanto a no generar ningún tipo incluso de cuestionamiento, de pensamiento crítico, reflexivo, sino por el contrario de avalar ese, digamos, ese mensaje, ¿sí? Por lo tanto, no hay esa capacidad crítica, no hay esa oposición, ¿cierto? Entonces, esa lucha, en este caso de estas madres, pues se vuelve aún más fuerte, ¿verdad? Ya es la cuestión de encontrar a su hijo asesinado, eh, pero además de tener que cargar con toda pues con toda la lucha, ¿cierto? De tener que demostrar de que su hijo no era ningún delincuente. O sea, doble, podríamos decirlo así como una doble lucha o incluso una doble victimización, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, estamos hablando de esas muertes físicas, ¿verdad? De esas muertes, digamos, o de esas violencias físicas, precisamente a estos jóvenes ser asesinados, pero también estamos hablando de esas violencias simbólicas al ser estigmatizados y denominados en este caso como delincuentes y en ese sentido entonces cargar con esas dobles violencias, ¿cierto? A las que en este caso se vieron tanto estos jóvenes como sus familias. Bueno. El discurso y las mentiras oficiales han inducido a una buena parte de la sociedad civil a considerar que la desaparición y muerte de los jóvenes es prueba de su culpabilidad, generando aceptaciones, justificaciones y conformidades que en consecuencia favorecen la legitimación social de la impunidad y de las violaciones a los derechos humanos. Al simular el combate, al alterar la escena del crimen, realizar declaraciones públicas que estigmatizan a los jóvenes o que desvanecen la responsabilidad de los militares, las instituciones estatales han logrado que una parte de la sociedad civil identifique a los jóvenes asesinados como enemigos, bandidos, guerrilleros, terroristas, lo cual justificaría su eliminación. Inexplicablemente, la responsabilidad se revierte sobre las víctimas. O sea, imagínense ustedes esta situación, ¿no? O sea, tras de que fueron asesinados, ahora sus familias cargan con esa estigmatización, ¿sí?
Ahora bien, entonces hemos tenido acá el panorama precisamente de esas muertes, ¿cierto? De esos asesinatos pues físicos, pero también hemos hablado de esas violencias simbólicas. Vamos a adentrarnos ahorita un poco más en la conversación que tiene que ver con esas otras formas de también acabar con la vida de los jóvenes, que tiene que ver con ese llamado genocidio gota a gota. ¿Sí? Es decir, con las violencias simbólicas. En ese sentido, entonces, vamos a tomar algunos elementos que nos plantea Germán Muñoz, precisamente en su escrito de Juvenicidio, y iniciamos por lo siguiente. Cuando nos dice que el silenciamiento y la satanización en los medios de comunicación es un medio de genocidio gota a gota. Claro, si empezamos a mirar lo que, cómo a través de los medios de comunicación se estigmatiza a los jóvenes, podemos decir que desde luego se están satanizando, ¿cierto? Un ejemplo muy claro es precisamente el estallido social, ¿cierto? Lo recordamos, las movilizaciones sociales del 2020, 2021, donde precisamente los medios de comunicación jugaron un papel muy importante, ¿cierto? Porque resulta que muchos de esos medios de comunicación, especialmente los tradicionales, por decirlo así, o los nacionales, muchos de ellos, por ejemplo, hablaban de, no se referían a los jóvenes como jóvenes manifestantes, sino que se referían como los encapuchados, como los delincuentes, como los vándalos. Y conceptos como estos, conceptos como vándalo, encapuchado, delincuente, pues precisamente lo que hace es desvalorizar, ¿cierto?, la movilización social, la protesta social. Y por el contrario, entonces, empezando a crear un imaginario precisamente social de decir de que las movilizaciones estaban o participaban personas delincuentes, ¿cierto? Eso sabemos que pues no es así, ¿cierto? Sabemos que precisamente el estallido social fue una máxima representación de la sociedad, ¿sí? En, precisamente en rechazo, digamos, a las políticas del gobierno y también a las exigencias, pues, de una vida digna, ¿cierto? Desde nuestros campesinos hasta nuestras mujeres, jóvenes, niños, todos estábamos allí y precisamente, digamos, haciendo esa exigencia y también haciendo uso del derecho de la movilización social y de la libre expresión y demás. Sin embargo, esos derechos, pues sabemos que se han visto limitados, esos derechos han sido limitados y han sido limitados especialmente por el mismo Estado, ¿cierto? Entonces pareciera como que tienes derecho a la movilización, pero solamente hasta esta parte o de esta manera, ¿sí? Y cuando no sea, digamos, bajo esos criterios, pues se utiliza la fuerza. Pero en este caso, digamos, fue utilizada la fuerza de manera pues extralimitada, ¿cierto? Como bien lo denominaron digamos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, donde precisamente muchos jóvenes perdieron sus ojos, otros fueron asesinados, otros fueron desaparecidos, ¿ya? Y pues por no decir muchas otras cosas más, ¿no? Violados, violadas, torturados. ¿Mm? Entonces, realmente, ¿hasta qué punto se puede hacer el ejercicio o se puede llevar a cabo, digamos, nuestros derechos? Por otro lado, entonces tiene que ver con la prohibición de la movilidad dentro de los territorios acotados. Sabemos entonces que en nuestro país no todos tenemos el derecho a movilizarnos libremente, sino que existen los estados de sitio, ¿cierto? Donde precisamente no se puede salir a la calle cuando tú quieras, sino que solamente hasta determinada hora y que precisamente ese control territorial pues lo tienen los grupos armados pues, en nuestros territorios, ¿cierto?, a nivel nacional, pero que especialmente se ubican en las zonas periféricas o incluso en las zonas costeras, como ocurre precisamente en el Pacífico, ¿cierto?, como ocurre incluso en zonas como Putumayo, como Casanare y demás. Por otro lado, entonces, hablamos de la precariedad laboral, la exclusión de la vida pública y el silenciamiento. Entonces, estas cuestiones de la precariedad
también tienen que ver con el juvenicidio, ¿cierto? Cuando hablamos de que nuestros jóvenes no pueden acceder a la educación pública, cuando hablamos que nuestros jóvenes no pueden encontrar un trabajo digno, ¿cierto? No se pueden desempeñar en un trabajo en condiciones dignas, cuando hablamos entonces precisamente de que no es posible acceder a esos derechos que están plasmados en la Constitución política, pues estamos hablando de un asunto que precariza la vida misma, ¿cierto? Cuando estamos hablando de que por tu etnia o por tu orientación sexual eres perseguido o están limitados tus derechos, pues eso también tiene que ver con un asunto de juvenicidio, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con nuestras comunidades LGTBIQ+, que no pueden transitar libremente, digamos, por la calle, o incluso sus expresiones de amor, de cariño, o con sus, digamos, con su manera de vestir, con su performatividad? Pues todo eso, desde luego, está limitando su vida, ¿cierto? Su vida digna. En ese sentido, también hablamos de otras formas de juvenicidio, cuando incluso nos vemos limitados en nuestra orientación sexual, ¿cierto? Pero incluso hay muchos otros elementos, como por ejemplo, cuando somos migrantes, ¿cierto? Cuando somos migrantes en algún país, o incluso cuando tenemos migrantes en nuestro país, y muchas veces se presenta el asunto de la xenofobia, ¿verdad? Entonces, cuando rechazamos a otro o a otra persona por el lugar de donde proviene. Entonces, también ese es un asunto que tiene que ver con juvenicidio, porque precisamente se les niega la oportunidad, por ejemplo, al migrante de acceder también a un trabajo, de tener sus documentos pues legalizados, ¿sí? De no poder acceder a un sistema de salud. Entonces, incluso los niños, las niñas y demás no poder acceder a una escuela. Entonces, todo eso también son condiciones, digamos, que en este sentido se denominan como esos juvenicidios simbólicos, ¿cierto? Como esas otras formas de morir que no nos permite vivir dignamente. O sea, es todo aquello que no nos permite vivir dignamente. El miedo es algo que está presente en nuestras poblaciones, en nuestras comunidades, en nuestros jóvenes. Tú no puedes vivir tranquilo con miedo, ¿ya? Con miedo a que te van a matar, con miedo si lideras un proceso, con miedo si sales a la calle. Entonces, es también otras maneras de morir, ¿sí? Por eso nos dice Germán Muñoz que al amputarle la posibilidad de vivir una vida digna y con sentido, al negarles una imagen con contenido de verdad, al representarles como predelincuentes o como causantes de peligro para la sociedad entera, estamos también ante un escenario de juvenicidio, o también podríamos decirlo incluso de una muerte simbólica. Bien, no solo se mata a los jóvenes con las balas, también se los mata borrándolos de la vida social, económica y política, eliminando su rostro y buen nombre de las pantallas, persiguiéndolos o señalándolos como un peligro social. Bien. En ese genocidio gota a gota, entonces, además del juvenicidio entendido como eliminación física, también debemos hablar del juvenicidio social y del juvenicidio simbólico, no menos violento e inhumanos, ¿cierto? Como lo que el contexto que les estaba comentando ahorita. Bien, hasta aquí voy a hacer una pausa, un momentico. Quisiera saber si ha ido quedando claro el concepto, si ha ido surgiendo alguna idea. Bueno, mientras van pensando allí, les voy a ir dejando en este enlace, en el chat, les voy a ir dejando acá el registro de la asistencia para que por favor lo diligencien. Bien, tenemos acá a Lorena Méndez con la mano alzadita, señora. Buenas noches. Pues Hola. más que un aporte es como que uno queda consternado, o sea, uno dice qué duro y qué difícil. Uno qué haría, o sea, uno qué puede hacer, pues para decir voy a limpiar el nombre de mi hijo, voy a hacer justicia, o sea, uno hay que puede hacer, qué opción puede tomar. Pues Lorena, mira, lo que ha venido haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz creo que es un elemento supremamente importante, porque precisamente es una instancia que primero que todo ha logrado
que muchos de los implicados, o sea, muchos de los asesinos, por decirlo así, pues hayan confesado, ¿cierto? Y eso ya es un elemento muy importante que, digamos, muchos de los allí implicados han confesado y pues desde luego al confesar también pues empieza a haber de cierta manera alguna justicia. Entonces, eso ha sido también gracias a la misma presión social que han generado estas madres y que ha generado la sociedad civil también en general en exigir justicia, ¿cierto? Exigir justicia y reparación, pero no una reparación pensada o mediada en términos económicos como incluso inicialmente se consideró, sino estamos hablando de una reparación en términos de justicia, donde realmente los implicados pues sean judicializados y demás, pero que pues se conozca la verdad. Digamos que la exigencia aquí más grande de estas madres ha sido, venga, quiero que se conozca la verdad y dentro de esa verdad que efectivamente se diga públicamente que mi hijo no era ningún delincuente o ningún guerrillero, sino que sí, no tenía ningún tipo de pertenencia a ninguna organización. Entonces, eso se ha logrado. De hecho, por ejemplo, por primera vez pues, en la historia pues, de nuestro país, un ministro precisamente de justicia, como ocurrió este año, manifestó públicamente, digamos, como su, bueno, digamos, pidiendo perdón a las familias por la implicancia del Estado en estos asesinatos. Entonces, estas mujeres han logrado, pues precisamente que, digamos, se limpie el nombre de sus hijos y de sus hijas y que desde luego también ya se haya dado, digamos, muchos procesos judiciales y pues desde luego que se haya demostrado la implicancia del Estado, de la fuerza pública en estos asesinatos. Entonces creo que esa es una de las luchas más grandes también, Lorena, y que de hecho a través de esas manifestaciones y de estas movilizaciones, pues también se ha logrado que las demás personas conozcamos sobre esto y generemos también una posición, pues digamos que una posición política frente al asunto. Bien, aquí hay otra persona con la mano levantada, vamos a ver. Mariana. Profe, buenas noches. Buenas noches, Mariana. Bueno, yo quería como que hacer una participación, pero yo digo que más que todo sería como una forma como de debate, digámoslo así, porque para mí este tema es demasiado amplio. O sea, yo conocí a alguien que estuvo en la cárcel por falsos positivos y yo conocí todo el proceso que se llevó a cabo para hasta la condena de él. Y, profe, yo digo que eso es más allá. O sea, es muy complejo esa situación, porque, por ejemplo, en el caso de la persona que yo conozco, o sea, él estaba, o sea, que sí, que lo había hecho, después que no, pero le dijeron, bueno, no, no lo hicieron. O sea, él dijo que él no lo había hecho. Entonces le dijeron, bueno, si ustedes no lo hicieron, entonces los vamos a llevar a un juicio y los vamos a condenar a no sé cuántos años. Y entonces dijeron, mientras que si dicen que sí, les vamos a dar menos porque ustedes no tienen salida. Y todos dijeron que sí. Y se metieron en un problema y terminaron pagando 8 años y estuvieron en una cárcel donde no se hizo pues como de realidad una reinserción y salieron de ahí súper desubicados, casi que los tiraron a la calle. O sea, es muy complicado em, pues como el tema. Por ejemplo, mi esposo también es policía. Él ejerce actualmente y ellos tampoco tienen derecho a salir a la calle y protestar. Dentro de la policía ocurren cosas gravísimas, malucas, incluso contra los mismos miembros de la fuerza pública. Ellos tienen turnos, por ejemplo, hay un turno de ellos que es cada 3 días tienen que trabajar 16 horas, 18 horas y al otro día tienen que llegar y reforzar 8 horas. Entonces es muy complicado, la carga laboral de ellos es muy dura. Uno sabe que todos estos problemas que van con el gobierno, pues tienen plata de por medio, tienen gente de por medio
pues muchas víctimas, pero yo digo que las víctimas son de parte y parte. ¿Cómo así que de parte y parte? Ahí, no, ahí me perdí. O sea, hay víctimas, o sea, hay muchos jóvenes que son víctimas, pero también hay muchos policías y muchos militares. En el caso pues, de la persona que yo conozco, él fue militar y para mí él fue una víctima. Para mí él fue una víctima porque, o sea, él es completamente, o sea, completamente inocente. O sea, la persona que lo conozca, él sabe que él no haría eso, pero que le metieron una presión a tal punto de que él dijo, si no voy a estar aquí muchísimos años, es mejor decir que sí y salir en 8. Y sí, efectivamente, él salió en 8, pero estuvo en una cárcel donde pues a usted le dan la comida, le dan la dormida, le dan todo y luego uno resulta que sale, o sea, ni atención psicológica tuvo y el hombre salió completamente desubicado, no sabe dónde está parado, está pues, o sea, yo siento que para mí él es una víctima. Gracias, Mariana. Bien, ¿alguien más? Por acá, vamos a ver el chat. Estefanía, si quieres, haces tu intervención que habías escrito por acá. A Sandra Mitineros. Adelante, Sandra, que tienes levantada la manito. Buenas noches. Mi nombre es Sandra Mindinero, soy de Tumaco, Nariño, de hecho de una zona muy compleja que día a día los jóvenes están expuestos a infinidades de situaciones. Pues yo, con lo que dijo la compañera, resulta que en el lugar, yo vivo en una zona rural y en ese lugar he presenciado demasiadas injusticias contra los jóvenes. De hecho, ella dice de parte y parte, sí, de parte y parte, o sea, digamos, de los grupos subversivos, tanto como de la fuerza pública colombiana. He presenciado cosas terribles, por ejemplo, como de parte de la fuerza pública, abuso contra los jóvenes. Estos jóvenes de la edad de 17, 18, que ya siendo ya mayores, aún no han podido pues defenderse de, digamos, trampas que ellos de pronto hayan utilizado contra ellos, como queriéndolos hacer pasar algo que no han querido hacer, no han hecho, ¿cierto? Y resulta que por miedo a que ellos no pueden hablar, por miedo a que ellos no pueden pues, exponer sus casos ante la, digamos, acá las autoridades locales, pues terminan últimamente en otros, metidos en los grupos subversivos, en donde ahí realmente cuando llega una madre de las que vivimos en este territorio nos damos cuenta que perdimos a nuestros hijos, pero tampoco nos damos por vencidas porque nos toca irlos a rescatar de donde están en compañía de la comunidad y a veces, muchas veces no los podemos rescatar, sino que simplemente se quedó ahí, no sabemos si están con vida o los han trasladado para otros lugares. Entonces estas situaciones son bien complejas. Yo aquí abrí un chat donde habla el señor Muñoz y me parece supremamente interesante esto, la verdad interesante y compara muchas cosas de lo que se vive dentro de los territorios, de verdad complejo. Muchas gracias, Sandra. Mira, tú me hiciste acordar a unas madres del Cauca que en algún momento nos comentaron sobre su experiencia en cómo ellas tenían que rescatar a sus hijos de la guerra, o sea, literal, lo dijeron así. Dijeron, miren, nosotras las mujeres nos reunimos y dijimos, no podemos seguir permitiendo que nuestros hijos sean, digamos, como cautivos, ¿cierto?, por parte de los grupos armados y que sigan como en medio de esa, de estar en medio de ese conflicto, ¿cierto?, de ese conflicto armado precisamente, en donde la sociedad civil pues es la que siempre lleva, digamos, como el bulto, por decirlo así, ¿cierto?, la más implicada.
En ese sentido, entonces, ellas nos contaron sobre su experiencia de cómo para arrebatarle a sus hijos a las guerras, de no permitir que sean reclutados, de no permitir de que incluso fueran mensajeros de parte de uno u otro grupo, incluyendo la fuerza pública. Lo que hicieron fue crearse un escenario como de una escuela de educación popular, y dentro de esa escuela de educación popular, entonces, desarrollar todos procesos artísticos, culturales, desde la música, del baile, de la danza, del teatro, inclusive decían ellas mismas, se organizaron de manera tal que siempre había alguien, digamos, en ese espacio de esa escuela de educación popular, digamos, en esa casa, en ese lugar, en ese salón, donde no se dejaban los niños, no se dejaban en los niños en la calle, ¿cierto? Expuestos, o incluso en las canchas, donde sabemos que es uno de los espacios donde llegan los grupos armados precisamente a querer llevárselos, a reclutar los niños y las niñas y demás, y a los jóvenes. Entonces, ellas se crearon esta iniciativa. A mí me parece supremamente poderoso y supremamente potente también cómo nosotros les arrebatamos los niños y las niñas y los jóvenes a la guerra, ¿cierto? Cómo incluso desde nuestra posición como trabajadores y trabajadoras sociales tenemos también esa capacidad de poder generar esas iniciativas colectivas, porque pues como ven, no son procesos pues digamos individuales, sino colectivos, y en ese orden de ideas también poder pues como cambiar incluso la misma realidad que tenemos, ¿cierto? También creo que ese sería un llamado importante, creo que se une a lo que estabas diciendo allí, Sandra. Muchas gracias por tu comentario. Profe, otra cosita. Mira, ¿no? Sí. Por ejemplo, de hecho, de lo que usted dice, yo hago parte de una asociación en donde yo manejo un grupo de jóvenes, soy la líder del grupo de jóvenes y de mujeres, donde estas madres también, estos hijos, bueno, algunas de estas madres son las mamás de estos niños, de estos jóvenes, y todas las organizaciones que entran a visitar ese territorio, no sé si ustedes lo han escuchado, se llama Alto Miri Frontera, es un consejo comunitario que muchas veces lo han pasado por las noticias, donde ha sido abatido demasiado por estos conflictos armados. Y a las organizaciones que entran como apoyo a ese territorio, siempre cuando yo las veo entrar, porque siempre uno se da cuenta porque buscan al consejo comunitario que da el aval para que ellas entren allá, porque es una zona muy peligrosa. Entonces uno se da cuenta y ahí mismo yo busco la forma de llegarles y decirles, porque llegan para trabajar con los jóvenes, pero entonces yo siempre les digo, mire, hay que hacer esto, estamos pasando por esto y esto y esto, pero como una forma de poder que ellos, que no lleguen con planes, con proyectos ya establecidos, porque ellos no viven lo que realmente la situación es allá, sino que desde la perspectiva de lo que se está viviendo, entonces inician un trabajo con los jóvenes, y yo pienso que siempre debería ser así, no llegar con proyectos, sino que conozcan primero la zona y mirar esas necesidades que los jóvenes necesitan. Yo creo que ese sería lo ideal, ¿no? Pero es de verdad muy complejo. Sí, eso es. Fundamental lo que dices, fundamental. O sea, siempre que llegamos a los territorios, precisamente hay que entrar en diálogo con las personas, con los habitantes del territorio, y no llegar con iniciativas impuestas, incluso, o sea, por muy buena que sea su idea, su proyecto, su proceso, pues cada territorio tiene sus particularidades, y como lo dice Sandra, imagínense en ese escenario tan complejo, digamos, de pobreza, de marginalidad, pero además de conflicto armado, o sea, como para acabar de completar el asunto, ¿cierto? Entonces sí es muy importante, y desde luego ser muy respetuoso incluso con los procesos que ya se tienen desde cada comunidad. Gracias, Sandra. Aquí tenemos otra manito. Heidi. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Quería hacer un aporte referente a lo de los falsos positivos. Me presento, mi nombre es Heidi, soy funcionaria pública, trabajo en la Policía Nacional, soy del departamento de Nariño, de Tumaco, soy víctima del conflicto armado y ahora hago parte de la fuerza pública. Desde mi punto de vista, viéndolo desde un lado medio,
como víctima y como funcionaria de la fuerza pública, creo que a veces hace falta un poco de reconocimiento por parte del Estado a esos ciudadanos que se encuentran en la intemperie del país, allá a lo más profundo, donde no hay vista, donde nadie es capaz de decir hace falta esto y aquello para que el territorio avance. Entonces eso provoca de que muchos jóvenes ingresen a grupos armados ilegales y que entren en confrontación con el Estado por el simple hecho de que no tienen quien los escuche, que no hay voz ni hay voto dentro de esos territorios. Por eso a veces terminan en situaciones que no deben y muchos de los que somos muy inocentes terminamos siendo víctimas y revictimizándonos muchas veces por esa situación de que tenemos algún familiar de que estuvo incluido en ese conflicto y uno termina siendo reprimido por el Estado, ya que es una señalización de que si es uno son todos. Yo trabajo en el departamento de Arauca y acá es un departamento que para el Estado es una zona roja, pero no todas las personas que se encuentran en este departamento son malas. Y lo mismo es en Tumaco. Tumaco es un municipio el cual tiene mucho territorio, mucha zona boscosa y que allá hay mucha gente mala. Pero así como hay gente mala, hay mucha gente buena, jóvenes de bien que están buscando salir adelante, luchando cada día por ser profesionales para ayudar a su territorio. Pero eso, cuando salen de su territorio a querer ser la voz de su gente, son callados. Por el simple hecho de que por el territorio donde vienen no tienen el derecho a participar o no tienen el suficiente apoyo para hablar, para expresar y poder llevar esa voz a su territorio. Entonces creo que a veces esos falsos positivos no todo el tiempo son porque los ciudadanos o los jóvenes que se encuentran dentro de esos grupos sean personas de bien, no todos. Simplemente son personas como yo que estamos dentro de ese territorio y terminamos siendo víctimas por el simple hecho de pertenecer a ese sitio, a ese lugar. Personalmente creo de que apoyo mucho a Sandra y me gustó escucharla porque me representa, porque creo que es una buena y bonita labor la que está realizando dentro del territorio y son cosas de que deberían ser más apoyadas y que cuando llegan siempre, porque yo he recibido muchas charlas sobre el tema de los derechos humanos y toda la situación de la protesta que hubo en 2021 y creo que fue algo tan fuerte para nosotros como fuerza pública porque allí se encontraron muchos jóvenes que por parte de inteligencia sí se encontraban en grupos armados ilegales, pero hubieron muchos jóvenes inocentes porque tuve muchos amigos que se encontraban en la protesta y no tenían nada que ver con grupos armados ilegales. Pero como uno como fuerza pública identifica al joven que se encuentra estudiando y reclamando sus derechos y cómo se identifica a un joven que simplemente está en el vandalismo. Cómo la fuerza pública hace ese filtro dentro de una multitud. Esa es mi pregunta, profe, y quisiera que me quitaran esa duda porque todavía me la hago después de casi más de año y medio de la protesta. Bueno, mira, yo te devolvería allí un poco la pregunta, digamos, que haces allí. Y es lo siguiente, mira, el asunto no se trata de cómo yo logro identificar o no quién es manifestante y quién está allí, digamos, como, ¿cómo se dice? Como que haga parte de otra organización, ¿cierto? Digamos que el asunto, yo creo que la institucionalidad no es esa. Yo creo que el asunto es que hay una misionalidad que está dada en términos de garantizar los derechos humanos de toda la población. O sea, esa es una premisa fundamental, ¿cierto? Y digamos que eso es lo más importante. O sea, ¿cómo garantizo yo a partir del ejercicio
en el cual estoy, precisamente esos derechos humanos de la población, ¿cierto? El asunto acá, y quiero que quede muy claro, digamos que no estamos estigmatizando a la fuerza pública, esa no es la intencionalidad de este discurso, sino por el contrario, lo que queremos es precisamente visibilizar una problemática tan grande como es precisamente los falsos positivos en nuestro país, ¿cierto? Y que precisamente a partir del ejercicio que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz, pues se ha encontrado la implicancia o la implicación de la fuerza pública en estas situaciones, ¿cierto? Digamos que no es algo que no lo estemos inventando o creando en este momento, sino que precisamente a partir de esas investigaciones, pues se han encontrado los resultados. No queriendo decir con ello que todos los integrantes de la fuerza pública están implicados en esto, porque no es así, ¿cierto? Sino dando cuenta de que hay una responsabilidad del Estado frente a esto y que el Estado debe de asumir dicha responsabilidad, precisamente visibilizando y llevando a cabo los procesos de justicia, de reparación y verdad a la que tienen derecho las víctimas en este caso, ¿cierto? Más allá, digamos, de esto, la intención es también que podamos hoy aprender y podamos hoy reconocer lo que es este concepto de juvenicidio, que precisamente lo que busca es visibilizar las muertes de los jóvenes, tanto físicas como simbólicas. Físicas, pues precisamente cuando estamos hablando pues de la anulación del sujeto en términos biológicos, y simbólicas cuando estamos hablando de esos escenarios de precariedad, de pobreza, de marginalidad, que precisamente no garantizan unas condiciones de vida digna y que llevan precisamente a que pues nuestros jóvenes tengan que vivir en unas condiciones pues que muchas veces los lleve a pensar incluso en tener ideaciones suicidas, en temas como también la depresión, en temas como la ansiedad, pero además de eso, el hecho de que estamos en una sociedad colombiana que no garantiza una vida digna para nuestros jóvenes, ¿cierto? Digamos que esa es como un poco allí la intencionalidad en este ejercicio que estamos conversando hoy. Bueno, y un poco aquí para, digamos, ir cerrando, precisamente en términos de la idea que les estaba contando. Perdón, ¿están viendo mi presentación o ya se dejó de ver? Sí, señora, sí se mira. Sí se observa, ¿Sí, profe. ok, bueno. Aquí traer es alusión a esta cita de Germán Muñoz cuando nos dice el juvenicidio también ocurre en el mundo simbólico, de manera particular en las representaciones mediáticas que permanentemente circulan a través de las grandes empresas de la comunicación masiva, las cuales han construido imágenes distorsionadas de los jóvenes que son presentados como predelincuentes, terroristas, subversivos, irresponsables o simplemente buenos para nada, entre otros apelativos. O sea, aquí tenemos precisamente también la responsabilidad de los medios de comunicación cuando a través de sus discursos pues estigmatizan a los jóvenes por las prácticas que realizan, ¿cierto? Es muy curioso, por ejemplo, cómo cuando se refieren a las manifestaciones en Colombia, pues hablan precisamente de delincuentes, de terroristas, de subversivos, ¿cierto? Pero cuando hablan de manifestaciones de otro país, digamos, cuando hablan de una protesta social en otro país, pues sí se refiere como tal al concepto, ¿cierto? Ha sucedido mucho, especialmente cuando se referían a las protestas en Venezuela, ¿cierto? Cuando estábamos en el gobierno de Duque, pues precisamente cuando hablaban de las protestas allá, pues se referían como los manifestantes que están protestando por el gobierno, mientras que cuando hacían el paralelo acá, pues ya no se referían como manifestantes, sino en este caso como terroristas o como delincuentes. Entonces, como precisamente el discurso, en este caso, mediado por precisamente los medios de comunicación, pues crean también una realidad social ya que de cierta manera avala, en este caso, el asesinato o la violencia hacia los jóvenes. Aquí otra cita importante nos dice que los medios de comunicación, a pesar de ser una construcción social, no construye la realidad, la define y la redefine desde la exterioridad, lo cual nos indica la mayoría de las veces que la opinión pública es un invento, es la desconfiguración y la ignorancia de la evidencia que evidencia la primera o la realidad social.
Entonces, ahí también, digamos, cómo estamos siendo de cierta manera controlados por estos mismos medios de comunicación que crean en nosotros, pues, digamos, ese proceso de cognición social que les explicaba ahora. En ese sentido, entonces, Germán Muñoz nos hablan de esas representaciones mediáticas que circulan a través de los medios de comunicación, que lo que hacen es construir imágenes distorsionadas de los jóvenes y crean una versión oficial y unas relaciones de poder, ¿cierto? Eso entonces hay, digamos de cierta manera, entonces avala la eliminación social, simbólica y física, ¿ya? Nosotros desarrollamos una investigación bastante pues, importante también. Cuando estaba realizando la maestría, en la maestría en Educación y Desarrollo Humano, hicimos un ejercicio investigativo también para mostrar un poco este asunto de las muertes pues, físicas y simbólicas en un lugar que se llama La Macarena, un barrio en la ciudad de Manizales, donde precisamente pues se viven unas condiciones de marginalidad y de pobreza muy grandes, ¿cierto? Y lastimosamente pues muchos jóvenes son asesinados. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, allá? Que los medios de comunicación, especialmente medios de comunicación tan complejos como La Patria, por ejemplo, que llega a toda la ciudad, publica la muerte de estos jóvenes de una manera muy banal, ¿cierto? Incluso señalándolos como vándalos o criminales, y en ese sentido, cuando la noticia se anuncia de esa manera, genera también una posición de la sociedad, en este caso de la sociedad Manizales, que incluso legitima la muerte de estos jóvenes, ¿sí? Miren ustedes la complejidad de lo que tiene que ver acá el asunto del discurso cuando se trata precisamente de mostrar cómo mueren los jóvenes en la ciudad, ¿cierto? Por eso entonces tenemos esta reflexión que nos dice que los jóvenes han sido relegados y olvidados, que viven continuamente muertes simbólicas, entendiendo que no hay posibilidades de futuro en un mundo en el que la proximidad de la muerte física es su realidad inmediata. Otro concepto súper importante que quiero que ustedes se queden hoy es el concepto de no futuro, ¿cierto? Germán Muñoz nos habla precisamente de eso, de lo que está pasando con nuestros jóvenes, ¿cierto? Con esos jóvenes que no pueden estudiar, que no pueden trabajar. ¿Cuál es esa noción de futuro? Entonces, Germán Muñoz nos habla del concepto de no futuro. Entonces, ese no futuro, cuando tú no tienes una esperanza, cuando tú no tienes una posibilidad de pensar que puedes tener una realidad diferente, pues desde luego también entonces te lleva a una noción de no futuro, a una noción entonces de vivir en medio de la inmediatez, de vivir en medio del día a día, porque pues es lo que hay, ¿cierto? Entonces esa también lleva a esa noción de desesperanza, si también quisiéramos nombrarla de esa manera, ¿sí? Acá una cita que me pareció súper importante, extraída de una entrevista que se le hizo a un niño de 11 años, donde dice, acá en el barrio se cambia los útiles escolares por un arma de fuego y papeletas de bazuco para poder comer. De lo contrario, te mueres. Y esa es la realidad de los jóvenes en nuestro país, ¿cierto? Muchas veces digamos, esos que consideramos niños realmente ya no tienen una vida de niños, sino ya una vida de adultos, y que se mueven en medio de las armas y en medio del consumo de drogas, precisamente incluso para poder comer, ¿sí? Bien, acá, digamos, unas reflexiones para ir cerrando. Las muertes violentas de los jóvenes se normalizan por supuesto involucramiento en actividades criminales. Acá lo que les estaba contando, nosotros hicimos un ejercicio de análisis crítico pues del discurso de cómo se publicaban las muertes de los jóvenes en el periódico La Patria. Entonces, por ejemplo, miren este titular. Dice, de disparos en la cabeza mataron en Manizales y en Chinchiná. ¿Mataron a quién? ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, lo que están haciendo es nombrar un título, o sea, un título incluso sin contexto, ¿ya? Pero incluso sin indicar el nombre del joven, o sea, el mismo joven incluso ya es deshumanizado, ¿sí? A partir
de la misma noticia. Y por otro lado, entonces, se ubica una imagen que para tratar de estigmatizar aún más el asesinato de este joven, ¿cierto? Entonces ya desde el solo hecho de no nombrar, de no indicar su nombre, ¿sí? Y lo cual crea entonces que al momento de que una persona lee el título, pero además lo asocia con la imagen, pues ya de inmediato, digamos que crea un proceso de cognición social que lo lleva incluso a avalar la muerte de este joven, ¿cierto? Es decir, a no preguntarse el por qué, está ocasionando que nuestros jóvenes estén siendo asesinados, sino simplemente incluso a reforzar un estereotipo, ¿cierto? Eso es lo que se evidencia entonces acá. El poder del discurso es lo que quiero mostrarles en este escenario. Entonces, el lugar donde sucede el homicidio funciona como una presunción de pertenencia a actividades criminales, lo cual normaliza las muertes violentas, pues se asume que el lugar donde se vive determina las condiciones de vida, pero también de muerte. Entonces, este es otro elemento importante. Resulta que nosotros evidenciamos a partir de esta investigación que con solo nombrar que un joven fue asesinado en el barrio, en este caso que les estoy contando, La Macarena, ya de inmediato la gente lo asociaba con un barrio peligroso, un barrio en el que no se debía de estar, y en ese sentido, entonces, digamos que el discurso de las personas era pues precisamente como que lo mataron porque estaba allá, ¿ya? Entonces, es como también si en el lugar en el que se vive ya generara una estigmatización por parte pues de los demás y de cierta manera avalara, digamos, todo lo deshumanizante que pueda acontecer allí, ¿sí? Entonces también el asunto de el lugar donde se vive, cómo lleva a que normalicen la muerte de nuestros jóvenes. Luego nos hablan entonces de que los jóvenes aparecen como responsables de su propia muerte, son señalados de agresores u ofendidos, de tener pocos amigos, recluidos, poco tolerantes, apodos, ¿sí? Que es lo que se utiliza en estos discursos. Y los discursos de los actores sociales son relevantes a la hora de comprender cómo se construye la realidad del joven, puesto que esta cambia dependiendo del lugar de enunciación del actor. Acá es mostrarles que a partir de este ejercicio investigativo encontrábamos que en el momento en que se narraba la noticia del asesinato del joven, pues resulta que pues aparecen unos actores, ¿cierto? Cuando uno lee una noticia, pues aparecen los actores que están narrando la noticia. Cuando me refiero a los actores, estoy hablando, por ejemplo, en este caso, entonces, de la madre del joven, de la policía, de la institución incluso religiosa, inclusive hasta la misma alcaldía o alguna secretaría en su representación. Entonces, esos discursos aparecían o aparecen en estas noticias y cada uno de esos discursos tienen, digamos, como una cantidad de, por decirlo así, como de extensión, ¿cierto?, en palabras, y tienen un orden, ¿ya? De quién inicia la noticia, de quién la continúa y de quién la finaliza. Entonces resulta que encontrábamos un elemento muy importante y es que la institucionalidad tiene digamos como mucha narración dentro del discurso de la noticia, pero los familiares, por ejemplo en este caso casi siempre encontrábamos la mamá, tenía así mucho 2 renglones, ¿cierto? Hablando pues digamos, de su hijo, mientras que la institucionalidad pues ocupaba el resto de la noticia. Entonces, precisamente, digamos que en este caso la institucionalidad tenía el criterio de verdad, era el que abría y cerraba la noticia, mientras que lo que hubiese dicho la mamá o el familiar pues era muy poco y en ese sentido pues su criterio de verdad también era como muy, digamos como que entraba allí a ser dudoso, ¿cierto? Entonces ese es otro elemento importante. ¿Qué pasa con esos discursos en donde es la institucionalidad la que tiene en este caso el poder de la palabra, el poder de la narración y no realmente pues quien convivía con el joven? Listo, entonces quiero cerrar con esta frase donde nos dice que el juvenicidio construye una imagen criminal del joven cuando es asociado al hecho de ser joven, pobre, afro, indio, tener tatuajes, lo que cierra más puertas a su inclusión, creando un prototipo de delincuente que no merece vivir o que al menos se le
justifica que sea asesinado. Entonces, incluso esto lo quiero cerrar allí para que ustedes también piensen en los prejuicios y los estereotipos que ustedes pueden tener, o sea, cómo los estereotipos precisamente han generado un señalamiento hacia la población, en este caso hacia la población joven, y en ese sentido pues también lleva a unos comportamientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando en nuestras familias nos dicen, por ejemplo, no, mire, es que ese joven o esa joven, por decir algo, ese joven es mechudo, tiene tatuajes, entonces no debe de ser una buena persona, ¿cierto? O sea, pareciera como si las estéticas que se tuviesen en el cuerpo pues llevaran a delimitar quién eres, ¿sí? Y en ese sentido entonces también llevaran a avalar incluso las violencias que se puedan cometer sobre ellos, ¿ya? Bueno, creo que eso lo voy a dejar hasta ahí por hoy. No sé si hay ya alguna otra apreciación o ya allí vamos cerrando. Bien, profe, me quedó claro. Ok. Bien, chicas y chicos, acá les compartí nuevamente la lista de asistencia para que por favor la diligencien. Bueno, por acá Ana María estaba como generando allí un emoticón. Bueno, pues chicos, espero que haya sido un espacio pues de aprendizaje. Realmente, digamos, sobre estos temas, pues sabemos que no se habla todos los días y creo que sí es importante traerlo al escenario de la academia y desde luego están muy bienvenidas todas las observaciones, cuestionamientos y pues reflexiones que podamos hacer alusión al tema. Les dejo también, bueno, les dejo entonces el asunto pues del libro que les comentaba, el libro de juvenicidios precisamente, y también les quiero dejar por acá otros libros importantes. Este libro se llama Muertes Violentas como actos significativos, entonces acá, perdón, Muertes Violentas, la teatralización del exceso de Elsa Bray, súper importante para comprender precisamente todo lo que tiene que ver con la naturalización de las muertes violentas, entonces pues a los que les interese este tema, súper recomendado este libro, y a aquellos que les interese el tema del análisis crítico del discurso, entonces también este libro es importante, se llama Discurso, Impunidad y Prensa, de Neila Pardo, precisamente pues colombiana, de la Universidad Nacional de Colombia, y pues allí también vale la pena que lo puedan ustedes revisar. Bueno, entonces esa era la recomendación final y bueno, no siendo más, entonces les deseo una buena noche, que descansen. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Excelente profe. ponencia, gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Con gusto, Gracias, Heidi, que estés profe. bien. Con gusto. Jeffrey. Hola, señor, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, profesora, disculpe, qué pena. Sí. Lo que pasa es que yo tenía una duda. Yo soy nuevo, ¿verdad? Entonces, yo empecé, fue el 27. Yo miré pues que había la reunión y eso. Entonces quise entrar para saber del tema. Quería saber más o menos qué información me puede usted colaborar ahí de lo de un trabajo que tengo ahí pendiente. Y la verdad, pues no sé muy bien. Pero ¿con quién tienes el trabajo pendiente? ¿Con qué O profesor? sea, yo creo que es con usted, profesora. ¿En qué curso? En el curso de, dame un momento, en el de fundamentos de, De trabajo me social. perdí. Ajá, fundamentos de trabajo social. Bueno, mira, mañana vamos a tener encuentro sincrónico, entonces ahí podemos como resolver esas dudas que tengas. Bueno, entonces para que te conectes en el enlace que está publicado en el aula. El que está publicado, donde disculpe.
En el aula, ahí lo tenemos publicado en la página de inicio, ahí nos aparece, sino también en el calendario. Ah, listo, que esté muy bien, muchas gracias. ¿Listo? Dale, con mucho gusto. Profe, buenas noches. Le iba a preguntar si usted compartía esta grabación, porque yo Sí, sí. ingresé tarde, porque está lloviendo mucho, entonces me perdí gran parte. Ah, dale, luego entonces compartimos la grabación, tranquila, que luego se la pasamos a los profes y los profes la suben al aula, ¿listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Excelente Dale, explicación. Me con mucho encantó gusto. el tema que trataron. Ah, qué bueno, me alegra mucho, Rosa, que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muy buena la temática. Excelente. Feliz noche. Con mucho gusto, Sandra, que descanses.